Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Muy buenas noches si están en vivo. Buenas tardes o buenos días según estén conectados a la hora que sea más conveniente para ustedes. Les damos la bienvenida de parte de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Ciudad de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y nuestra hermana Rita Gómez. Mi nombre es Araceli Barragán, del Apostolado de la Nueva Evangelización Ciudad de México, y este es su programa Conversando, donde tenemos los testimonios directamente de las personas que los están viviendo. Y en esta ocasión, bueno, tenemos la bendición de presentar a una persona muy, muy especial para nosotros en el apostolado. En lo personal, pues ha sido mi maestra en muchas cosas. Y bueno, yo a ella no puedo decir que es una mujer trabajadora porque nunca la he visto trabajando, siempre la he visto sirviendo y feliz de estar sirviendo siempre con una sonrisa y una palabra de aliento para los demás. Fidelia López Chávez, bienvenida, Fide, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Para mí es un gusto, una alegría, una bendición el que me den la oportunidad de compartir pues parte de la grandeza del Señor, de lo que le ha hecho en mi vida. Claro que sí, y bien dices parte porque si nos ponemos a contar el paso a paso, Fide, yo creo que tendremos que hacer una serie de un año de programas semanales contigo para que nos pudieras contar todas las bendiciones que has recibido del Señor. Y antes que Así nada, es. bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la Ven poderosa de la intercesión. poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por Ven medio. por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le Amén. pedimos al Señor que todo lo que se hable aquí, pues sea para su gloria y de nadie más. Y bueno, también los invitamos a darle clic en el botón de compartir para que este testimonio pueda llegar pues a los oídos y a los corazones de todas las personas que estén necesitadas de esa palabra de aliento, de esa palabra de Dios que bueno, que hoy vamos a presentar aquí y que vamos a compartir cómo es que se hizo vida esa palabra. Y vamos a empezar, Fide, ¿en dónde naciste? Yo nací en el estado de Oaxaca, en un pueblo muy pequeño, en un hogar muy humilde, pero con el amor de mis padres, que en mi ignorancia de no tener conocimiento de lo que es una formación espiritual, yo siempre vi en mis padres el amor de Dios. Siempre, siempre, pues descubrí que ese era el amor de Dios, mis papás. Qué hermoso, Fide. Cuéntame cuántos hermanos. Fuimos 8 hermanos, crecimos 3 mujeres y 5 varones, pues en un hogar, les vuelvo a repetir, muy humilde, pero con un caminar siempre al Señor, porque no había cosa que sucediera en nosotros que mi mamá no expresara, es la voluntad de Dios. Y así fueran lágrimas, hambre o disfrutar un alimento, decía, es la voluntad de Dios. Siempre mi mamá expresó esas palabras. Y es esa fe de los abuelos la que nos hace pues recordar esas palabras, ¿no? Que ahora ya no son tan usadas, ¿no? En estos tiempos ya pocas personas mencionan a Dios y menos en el día a día. En un Dios te bendiga, en un ve con Dios, en dar la bendición antes de salir de casa. Y eso es lo que nosotros podemos decir que todavía lo tuvimos y bueno, comentarlo para los niños, ¿no? Platícame un poquito, Fide, ¿cómo era el día a día cuando eras niña?
Pues era pues una tremenda felicidad porque yo disfrutaba mucho, pues sobre todo ir al campo con mi papá. Mi papá era de levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 ya salí para el campo y a mí eso me gustaba muchísimo. Yo disfrutaba lo que mi papá hacía, yo andaba mucho con mi papá. Entonces, y yo también aprendí cosas muy hermosas de mi papá. Aún así, digo, sin ellos tener una formación espiritual, pues cuando mi papá iba arando en el campo, en su terreno, y oía las campanas a la hora de la consagración en alguna misa de cualquier pueblo, porque pues ahí siempre las campanas sonaban cuando era la consagración, mi papá paraba su yunta, su arado, y se hincaba en el surco que iba haciendo y lo hacía yo con él. Entonces, pues digo, en esa parte, pues yo disfrutaba mucho, mi papá era como, como cabeza de familia, íbamos al Rosario pues todos los días. Yo me acuerdo desde niña pequeña que él me abrazaba y me llevaba a la iglesia, ¿no? Cuando yo ya hago mi primera comunión a los 8 años, yo recuerdo que vi un panorama muy diferente, todo lo veía yo hermoso, hermoso, se me quedó marcado ese día, porque así fue, porque pues eso fue lo que viví y lo recuerdo cada vez que veo la primera comunión de mis nietos ahora, pues yo recuerdo ese día, ¿no? Pues fui una niña muy feliz, Qué hermoso. y hasta en la escuela, ¿eh? Porque yo digo, yo hago mi recuento y digo, el Señor me ha dado amor, amor, amor y amor. Qué hermoso. Y bueno, tuviste la bendición de crecer en una familia católica. ¿Qué número de hija eres, Fide? Yo soy el número 4 de los hijos que vivimos, porque pues en realidad pues no existían médicos ni nada y varios hermanitos bebés murieron, ¿no? Pero Ajá. los que crecimos, fui la número 4. Ujú. Así es. Bueno, platícame, ¿a qué se dedicaba tu mamá? Era ama de casa, me imagino. Sí, sí, pues mi mamá era ama de casa, pues ella nos procuraba pues los alimentos, pues como toda madre, ¿no? O sea, con limitaciones tal vez y muchas, pero pues con amor, así En es. qué, cómo era un domingo en casa, Fide? ¿Le acostumbraban la misa en la mañana o era No, a veces o no cómo era? porque era ahí muy de vez en cuando, hasta hoy no hay misas dominicales, hay solamente, vamos a decir, cuando, dependiendo de los sacerdotes, porque tienen cargo muchas poblaciones, y hasta el día de hoy no es fácil que todas las misas, haya misa todos los domingos. Entonces, pues, íbamos a misa cuando había, sí íbamos, mi papá nos llevaba, si fuera entre semana, fuera un domingo, pero mi papá y mi mamá nos llevaban a misa, ¿no? Y pues sí fuimos, como dice, conociendo esa parte espiritual. Claro. Bueno, ahora platícame de Fide ya más grande. ¿Cómo conoces a tu esposo, Fide? Bueno, pues yo conozco a mi esposo aquí en la Ciudad de México, yo me vine para acá, para la Ciudad de México, a los 11 años de edad. Este, pues yo iba y venía a mi pueblo, pero yo a mi esposo lo conozco como a los 18 años y y pues me habló de matrimonio, cosa que yo no tomé en serio. Y pues cuando ya me fueron a pedir, mi mamá decía, ¿por qué no me avisaste que te iban a venir a pedir? Y pues yo la verdad digo, pues ni yo me la creí, entonces pues pues dice, y me acuerdo que me dijo mi mamá, ya lo pensaste bien porque el matrimonio es para toda la vida.
porque tú cuando quieres estás aquí con nosotros y cuando quieres te vas a la Ciudad de México y cuando tú te cases no creas que vas a decir, ahora quiero estar aquí mañana, no, es para toda la vida, así es que piénsalo muy bien. ¿Te quieres casar? Sí, sí me quiero casar, le digo, no, pero pues yo recuerdo mucho de lo que mi mamá me advirtió, ¿no? Te Y pues sí, aconsejo, ya claro. nos casamos, tenía yo 20 años de edad cuando me casé, y pues de ahí, O sea que pues, duró un noviazgo, fue un noviazgo más o menos de 2 años. no, de un año tal vez, porque de hecho no, no, y ni fuimos, vamos a decir, de qué íbamos al cine, que íbamos a un parque, ¿no? Así pues como digamos, de mucho respeto, porque nos veíamos de vez en cuando y no era sola, siempre era con mis hermanas. Entonces, pues digo, no fue un noviazgo de decir, como se expresó el cariño, no. Yo el enamoramiento lo viví en mi matrimonio, no en el Ya. noviazgo, en el matrimonio. Y yo entendí cuando un sacerdote decía, el noviazgo es un espejismo, la realidad es el matrimonio. Y yo entendí lo que el sacerdote decía porque yo así lo viví. Platícanos más, Fide, cómo eran los noviazgos en ese tiempo. Digo, nos platicas que pues sí, no era de salir ni nada. ¿Qué se hacía con un novio en esos tiempos? Pues digo, pues era muy poco lo que se platicaba, porque yo en realidad así fue, el que te tomara las manos me daba vergüenza. Yo recuerdo que a mí me daba pena que me tocaran las manos, ¿no? Porque pues digo, no, pues para mí no era, nadie me dijo esto, no, esto sí, pero pues yo en mi comportamiento, yo recuerdo que pues no, para mí no era correcto, ¿no? Y pues fue así, digamos, como vuelvo a repetir, un noviazgo de lejecitos, pero nos Ajá. casamos y yo vuelvo a repetir, ya en el noviazgo, yo sí me enamoré de mi esposo, fue muy corto nuestro matrimonio, pero muchos detalles de mi esposo para conmigo y pues muchos recuerdos que me dejó, aparte de, pues digo, Feliz, de... feliz, con sonrisa siempre que hablas de él. Y eso Sí, sí. esa es la parte pues que nosotros disfrutamos de cuando platicamos contigo, ¿verdad? El que nos platiques cómo era el matrimonio, cómo llegó ese primer niño, cómo lo recibieron. Ah, pues no, era toda la ilusión porque pues yo sí estaba consciente, así vuelvo a repetir sin que nadie me lo dijera, porque mi mamá fue huérfana a los 4 años, también quedó huérfana mi mamá, y pues él ya después nos platicaba, yo nunca les pude enseñar esto, aquello, porque a mí nadie me lo enseñó, no, yo nunca supe abrazarlas, darles un beso, porque a mí nadie me lo enseñó, yo no tuve mamá, ¿no? Entonces, vamos a decir, en esa cuestión de recibir a mi primer hija, para mí fue, vuelvo a repetir, hay otra vuelta, el amor vivo de Dios nuestro Señor. De verdad, para mí, así fue como una bendición increíble, así yo tener a mi niña en mis brazos, no lo podía yo creer, para mí era lo más extraordinario que me había sucedido, que lo que estaba disfrutando. Y lo sigo diciendo hasta ahorita, desde el primero al último de mis hijos que tengo, pues es una gran bendición. Pero la primera, como dice, sí, nos cambia el panorama totalmente. Fide, esa niña de Oaxaca, esa niña pequeñita que iba a los arados con su papá, ¿se imaginó alguna vez estar en la Ciudad de México con un esposo y con una hija tan llena de amor? Pues no porque pues yo vamos así, yo de niña nunca me imaginé que yo me fuera a venir a la Ciudad de México, de pues tener una familia
Ya después aún pensando, sí, porque ve uno a los matrimonios, pero yo de niña, pues no lo pensé así, no lo pensé, pero el Señor, a mí no me cabe ni la mínima duda que el Señor tiene una historia para cada uno de nosotros, un proyecto de vida que se va cumpliendo tal y como Él lo planeó, siempre y cuando que nosotros pues, estemos en la disponibilidad de reconocer lo que Él hace en nosotros, porque eso a mí no me queda ni la mínima. ¿A qué te dedicabas? Porque después de esa niña vienen 5 niños más y ya es Así una es. Fide completamente mamá, esposa. ¿A qué te dedicabas cuando nació tu último hijo, Fide? No, pues siempre fui ama de casa. Yo desde que me casé, mi esposo se dedicó a trabajar y yo era la ama de casa. Yo no salía de casa para nada. Él era un esposo muy entregado porque desde el primer sueldo que él me entregó cuando ya de casados, me entregó su sobre cerrado hasta el último sueldo antes de morir. Nunca abrió sus sobres, siempre me lo entregó a mí. Entonces yo pues también vamos a decir, yo era ahorrativa porque lo expresaba muchas veces con otras personas que yo era muy ahorrativa. Pues no, hasta ahorita no me gusta gastar lo que no necesito ni hasta ahorita, la verdad, no, nada más lo necesario, ¿no? Entonces, pues eso, él lo supo valorar, yo lo que le hacía por nosotros, yo también lo supe valorar porque pues, siempre decía, esto es tuyo y de mis hijos. Primero cuando éramos solos, decía, aquí está tu dinero, esto es tuyo. Ya Tu después vida. decía, esto es tuyo y de mis hijos. Entonces, pues, de esos fueron pues un detalle muy marcado también. Claro, y algo que hasta la fecha lo recuerdas. Sí, eh, sí. Gracias por compartirlo, Fide. Platícame, cuando ya tenías a tus hijos, ¿empezaste a acostumbrar a ir a misa? Pues igualmente allá donde vivíamos por Santa Marta, nos quedaba lejos de iglesia, íbamos los domingos, no todos los domingos, yo recuerdo que no todos los domingos, pero sí tratábamos de asistir. Ya en este caso, mi hija la mayor, pues ya procuré porque se preparara, procuramos, no he dicho, para que se preparara para la primera comunión, hizo su primera comunión y ya después, pues ya vamos a decir, le ofrecieron trabajo en la Colonia del Valle Ujú. y ya estando en la Colonia del Valle, pues ya ahí sí, ya íbamos a misa todos los días con nuestros hijos. Comenzaron en el catecismo los que seguían para la primera comunión, porque ahí se recibían desde los 5 años de edad en el catecismo hasta la edad que fuera, ¿no? Como ahorita todavía se sigue haciendo. Entonces, pues ya sí, ahí ya éramos de misa diaria. De hecho, mi esposo se iba con los dos niños cuando no podíamos ir juntos y yo con mis niñas y cuando podíamos íbamos juntos, pero aunque no fuéramos juntos todos a misa, pero sí íbamos a misa todos los domingos, porque Ok, pues ya los niños estaban ya registrados, ya eran parroquia, como quien dice, sí, mis niños. ya eran parte de la comunidad Sí, ahora sí, sí, ¿verdad? así es, así es. Y bueno, Fide, pues qué bendición ese trabajo de tu hija, porque finalmente pues fue lo que los acercó un poquito más al camino, ¿verdad? Platícame, qué pasa con tu esposo, Fide? A los 2 años, fue en el 81 cuando llegamos en trabajo en una consejería de un condominio. Todo esto es planes del Señor, porque yo digo, el Señor no se equivoca, ¿no? A los 2 años mi esposo muere, lo asaltan, lo lastiman y a otro día muere, pero yo no me entero el mero día porque
teníamos un terreno por el Valle de Ayotla y él iba los fines de semana porque hizo dos cuartos para que vieran que tenía un dueño de ese terreno y él los fines de semana se iba a estar allí para hacer presencia, ¿no? Y y pues a mí me hablan domingo en la mañana, incluso yo ya les había dicho a mis hijos, váyanse adelante para que se confiesen. Yo llego a misa porque nuestro horario hasta el día de hoy es con mis hijos allí en la misma parroquia es de 10 de la mañana. En lo que se confiesan y ya luego llego allí, nos encontramos, pero ese día yo ya traía un presentimiento así como pues muy raro, y una inquietud desconocida, y me entra una llamada telefónica y me preguntan que si yo conozco, me dicen el nombre de mi esposo, que si lo conozco, Amelio Castellano Victoria, y le digo que sí, que es de usted mi esposo, y portaba unas credenciales con otro nombre, porque en su mismo trabajo tenía dos trabajos, uno en una línea de autobuses y en otra, era como inspector en la línea y entonces ahí, ahí lo tenían como Cornelio, y me preguntaron por el nombre, es que digo, es la misma persona. Ah, dice, pues ya me dijeron que necesitaban que yo fuera, pero que no fuera yo sola, que fuera yo con un hermano de él, y le digo, es que mi esposo no tiene hermanos, nada más tiene hermanas. Si usted sí tiene hermanos, sí, sí tengo hermanos. Pues véngase con un hermano suyo, dice, porque su esposo está detenido aquí en Chalco por por un problema que tuvo con otra persona, algo así me dijo, no recuerdo exactamente ahorita, ¿no? Pero necesitamos que usted venga. Y le digo, dice, pero no venga sola. Y pues sí, pues ya fui por uno de mis hermanos y fuimos. Y ahí fue cuando pues me comenzaron a hacer preguntas y pues yo las respondí lo que me preguntaban. Y me dice, vio a la persona que estaba en la entrada de la sala que le estamos atendiendo o no. Dice, por favor, asómese y vea quién es. Y ya vi, era un amigo de mi esposo que estaba incluso llorando muchísimo. Cuando yo lo vi llorando, pues a mí ya no me dio ninguna buena espina, ¿no? Porque era amigo de mi esposo y él estaba llorando. Y entonces, ya fue cuando ya me dijeron, pues, tu esposo está muerto, y estaba mi hermano, y dice, necesitamos que pase y lo identifique. Y pues fue mi hermano, lo reconoció, pues ya dijimos que era mi esposo, ¿no? Ya pues ya de allí se hicieron todos los trámites para la funeraria. Ahí también hay un testimonio muy grande porque yo, teníamos una cuenta entre él y yo en el banco, y una de mis cuñadas, que también en paz descansa, me dijo, ¿por qué no abres una cuenta en el banco? Le digo, pero ya la tenemos. Y me dijo, no, una tú sola, que mi hermano no sepa, aparte de la que tienen entre los dos. Y le obedecí, y lo hice. Y resulta que él había sacado dinero para hacer algo ahí en el terreno, y había sacado del dinero que teníamos entre los dos. Y cuando pues fue necesario, en la muerte de él, sacar yo lo que yo tenía, y fue exactamente el dinero que yo tenía guardado, todo lo que se necesitó para hacer los trámites para la funeraria, para llevarnos a mi pueblo, porque pues los dos éramos del mismo pueblo, entonces lo llevamos a sepultar allá, ¿no? Y pues de allí pasaron unos 15 días en ese dolor muy tremendo, porque para mí no podía yo entender, decía yo, ¿cómo puede ser posible que teniendo una familia muere solo? No hubo quien lo viera en sus últimos momentos, era lo que a mí me consumía, ese dolor a mí me consumía. ¿Qué edad tenías tu pibe? Yo tenía ahí 36 años y mi esposo tenía 38. Muy jóvenes. Sí, sí.
Y ya de ahí, pasando 15 días, yo ya no, de hecho esos 15 días yo no estaba ubicada, no, de plano estaba yo pues fuera de onda, ¿no? Así vulgarmente, como se dice, ¿no? Ya entonces tuve la necesidad de correr y buscar al sacerdote con el que yo me relacionaba mucho por mis hijos, ¿no? Era un sábado y me dicen, no está el padre Mateo, pero está el padre José Luis. Pases en tal parte y ahí la va a atender. Él tenía como su consultorio, porque había gente formada así, que la gente que esté esperando sentada para que le toque pasar. Y ya cuando llegué, yo hablé con él, platiqué, cuando me tocó pasar, ya platiqué. Él me decía, le digo, a mí lo que más me duele es que mi esposo haya muerto solo. Y yo recuerdo muy bien las palabras que me dijo, desde que Cristo murió en la cruz, ningún moribundo está solo porque Él es el faro de luz y acompaña a todos los moribundos. Esas fueron las palabras que me dijo. Tu esposo no murió solo. Y después me hizo una oración de imposición de manos y él tenía su equipo de intercesión dentro de la iglesia. Y él me Explica llevó. qué es la intercesión, la imposición de manos, Fide. Imposición de manos es que pues él me puso las manos en la cabeza, hizo una oración pues pidiendo al Señor para que me diera fortaleza, paz, y ya después de la oración él mismo me llevó con el grupo de intercesión. A la intercesión ellos están orando mientras el Padre está atendiendo a las personas. Ahí yo entendí como, que era como un médico no de cuerpo sino de almas, ¿no? Porque pues que después cuando les dice hagan oración por ella, está pasando una situación muy difícil y quiero que oren por ella. Pero para esto el padre ya me había dicho, este próximo martes tenemos misa de sanación, vente, eso te va a ayudar mucho. Y pues ya después, ya que salí de ahí, hicieron oración el grupo que estaba ahí. Yo cuando salí de la parroquia, era yo una persona totalmente transformada. Yo ya no tenía ese dolor que me estaba consumiendo, esa tristeza. Ya no sentía yo que qué iba yo a hacer en la vida con mis hijos. Ya todo me había cambiado el panorama totalmente. Una Fide, sanación. podemos decir que el Señor, como a San Paulo, le quitó las escamas de los ojos. Sí, sí, ahora sí que a mí lo que me recuerda es ese pasaje cuando dice, ¿no? Que le llevaron al paralítico y que lo bajaron por el techo y le dice, tus pecados son perdonados. Y dice, pero ¿cómo? Pues si este, yo quiero la salud física, pero el Señor sana cuerpo y alma. O sea, no es solamente la sanación física que Él nos da, la sanación, porque esa fue una sanación espiritual que me dio. Yo me estaba consumiendo, yo sentía que había caído en un pozo y no había cómo salir de ahí. Entonces, cuando el sacerdote hace la oración que hizo por mí en la posición de manos y el grupo hace la oración también, ahí cambió todo el panorama para mí, totalmente. En ese momento, por eso nos han llegado a preguntar, yo recuerdo en otros grupos, ¿recuerdan cuál fue su encuentro con Jesús para ustedes? Sí, para mí fue a través de la muerte de mi esposo y en esa oración que el sacerdote hizo por mí. Esa fue la sanación que me dio en esos momentos. Fide, podemos decir, bueno, tú nos comentas que habías sentido ya el amor de Dios en el amor de tus padres, en el amor de tu esposo y cuando nacieron tus hijos. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese encuentro que tuviste con el Señor? Vamos a decir, en ese encuentro ya comienza un vivir, un diálogo ya de día a día con el Señor. Ya es un cambio de vida total, que ya no dependemos de lo que tengo, lo que no tengo, sino que ya dependo de lo que el Señor me va a dar cada día.
eso definitivamente. Así es. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Cómo nace esa necesidad de ser la nueva Fide? Pues de ahí yo me integro primero a Renovación Carismática, a comenzar en la formación en Renovación Carismática, una experiencia muy hermosa, palabras que no se me olvidan, algo así tan extenso como que se abre un abanico totalmente en las experiencias de manifestación del Señor, porque comencé a conocer la palabra de Dios, a comenzar a vivirla. Vamos a decir, al siguiente año que mi esposo muere, yo lo comento así, vivo, se encarna la palabra de Dios por primera vez, porque mi hijo hace la primera comunión y resulta que por primera y única vez hasta el día de hoy, porque acaba de ser la primera comunión una de mis nietas, se hizo el desayuno en los salones de la parroquia y probablemente se hizo con esa finalidad de que sintiéramos nosotros como familia que todos estaban con nosotros. Y en la mesa que le tocó a mi hijo sentarse, con él que estuvimos, pusieron la cita bíblica que el Señor dice, no temas de aquel que mata el cuerpo, más teme de aquel que mata el cuerpo y el alma. Y yo en ese momento, en ese preciso momento, yo sentí que analicé qué es lo que mira, dice, no tengan, porque tengo la cita aquí, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo al alma y al cuerpo. Palabra del Señor. Entonces yo ahí entendí que en ese dolor era yo afortunada, porque mis hijos eran huérfanos, pero me puse a pensar en la familia de aquel que le quitó la vida a mi hijo, a mi esposo, perdón, a mi esposo. Entonces, en ese momento, hagan de cuenta que yo libero si algún mal recuerdo de esta persona yo he tenido, pero en realidad no, porque a mí me llamaron para decir que yo pedía, ¿qué pedía yo en contra de él? Porque lo agarraron, sí, llegó a ser retenido, y yo le dije, la justicia son ustedes, y ustedes sabrán lo que tienen que hacer. Yo nunca pedí nada en contra de él, pero en ese momento yo sí analicé en el lugar que yo estaba con mis hijos y en el lugar que estaba la otra persona con su familia, ¿no? Entonces, hagan cuenta que ya otra vuelta viene un gran alivio, un bálsamo para mí, ¿no? Pues que pues, el Señor nunca nos deja, porque lo sigo viviendo hasta el día de hoy. Entonces, pues eso es la experiencia de la palabra de Dios. Cuando ya vamos conociendo, la vamos viviendo. Así es. Entonces vino primero una formación para ti en la renovación carismática. Platícame, ¿cómo llegas a ELANE? Luego yo de renovación sigo en escuela de pastoral y estando en escuela de pastoral, pues también igual, porque el padre de la renovación nos decía, ¿quieren saber quién es ese padre que nos ama tanto, que nos dio a su único hijo y que derramó hasta la última gota de sangre por nuestra salvación? Agarraba la Biblia y nos mostraba y decía, aquí está la información. Y después de la información, cuando vamos conociendo a nuestro Padre, a nuestro Salvador, viene la formación, ya nos vamos cristificando, nos hacemos otros Cristos más, y ya vamos a decir, cuando iba yo, paso de los años, porque no fue en un año, sino que pasó de los años, decía yo,
Información la recibí en Renovación Carismática, la formación en Escuela de Pastoral, pero ¿cuál es la revelación que el padre José Luis nos decía? Porque nunca nos dijo cuál era la revelación. A los 20 años de la muerte de mi esposo, que fue en el 83, en el 2003, le da un derrame cerebral a uno de mis hijos de 31 años. Y ahí también fue algo muy, muy especial, porque de verdad vivimos todas estas cosas, pero jamás el Señor, jamás nos deja solos, jamás. ¿Por qué? Porque yo fui a un retiro y cuando dijo la persona que lo que allí habíamos recibido, que no permitiéramos que el Señor nos los arrebatara allá afuera. Dice, porque alguien de ustedes va a vivir una experiencia muy dolorosa. Y yo llegué a mi casa diciéndole eso a una de mis hijas. Vamos a orar mucho porque vamos a vivir una experiencia muy dolorosa. Y me dice, mamá, ¿quién? Nosotros como hijos y tú como mamá. Le digo, sí, se lo aseguré, sí, le dije. ¿Y de qué se trata? Le digo, no lo sé, pero vamos a vivir una experiencia muy dolorosa. Y mi hija le dice, hoy se me chinó el cuerpo, me dice mi hija, así, ¿no? Ya después de eso pasa que yo estando haciendo mi quehacer, me llega al corazón saber que alguien en mi familia va a morir. Al grado que dejo de estar haciendo, y voy con mi hija porque era la que vivía conmigo. Le digo, oye hija, si yo me muero, el Seguro Social va a pagar todo lo de mi funeral. Y pero ¿por qué me dices eso? No tengo la necesidad, le digo, y las que van a recibir lo de la FORE, tú y Ana, que eran las más chicas, ¿no? Y dice, pero ¿por qué me dices eso? Porque tengo la necesidad de decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero para esto, fue en el 2003, era enero, y yo le dije a mi mamá, yo siento que Dios me ha amado tanto, mamita, tanto, que no porque le pasaría algo malo a mis hijos, a alguno de mis hijos, yo diría que dejaría de amarme, y me suelto a llorar. Me dice mi mamá, ¿pero por qué dices eso, hija? Pues no lo sé, tengo la necesidad de decirlo. Y como un mes y medio antes que mi hijo falleciera, igualmente, al estar platicando de las cosas del Señor con otra persona, le digo lo mismo y me suelto a llorar y me abraza. Me dice, pues doña Fide, ¿por qué dice eso? Por si todos los muchachos están bien. Sí, sí están bien, pero yo tengo esa necesidad de decir estas palabras. O sea, allí el Señor me estaba preparando, porque pues yo después hice conciencia, me estaba preparando el Señor. Y ya cuando una semana antes de del derrame que le dio a mi hijo, yo soñé todo lo que pasé los 7 días con mi hijo, porque duró 7 días después del derrame. Lo que fui pasando en mi sueño ya lo había vivido. Por eso pues, dice el Señor, sí nos revela cosas en sueños, sí recibimos avisos en sueños. Y incluso lo que iba sucediendo, yo en mi sueño buscaba yo un médico excelente que yo conocía, y en mi sueño no lo conseguí, y en la realidad, en la vida real tampoco lo conseguí. Cuando ya el doctor me dice que lo van a pasar a mi hijo al quirófano, pero que no garantizan que salga con vida. Yo en mis sueños recordaba que yo llevaba, porque para esperar a mi niña, la más chiquita, que ya entonces era casada, pero ya la soñé así, que le decía yo a un sacerdote, y no va a curar a mi hija, padre. Me decía, deja, nada más celebro la misa y luego la curo. Cuando me dice el médico que no garantizaba que salía con vida, dije, el sacerdote. Y efectivamente me voy a mi parroquia, busco al sacerdote, estaba celebrando misa, y cuando me ve, yo siempre he sido conocida de mis sacerdotes hasta ahorita, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? Ya le comenté, mi hijo está muy, muy grave, le digo, y necesito que le vaya a auxiliar. Y se fue conmigo, y cuando le hizo la oración de enfermos,
mi hijo, después que salió el sacerdote, me dice, mami, me voy a morir. Y le dije, mijito, así como necesitamos los medicamentos para nuestro cuerpo, necesitamos el medicamento para el alma, hijo. Ah, me dijo. Pero esa fue la última pregunta que me hizo mi hijo. Ya después de ahí se lo llevaron a quirófano y pues no murió luego, pero ya estuvo inconsciente hasta que falleció. Entonces, pues todo lo que viví esos 17 días, pues yo lo había soñado, ¿no? Entonces, digo, yo no podía decir, ¿por qué me hiciste esto, Señor? Porque yo estaba consciente que el Señor me había preparado. ¿Por qué? Porque también el último día todavía hay una capillita de allí donde están los enfermitos en centro médico, hay una capillita, y yo iba todos los días a orar, y corriendito, porque luego nos llamaban, y corriendito y así. Y la última oración, yo le dije, Señor, dale esa salud que mi hijo necesita. Tal vez no sea la salud física, no vea yo otra vez alegre cantando, bailando, pero esa salud que tú sabes que necesita, esa te estoy pidiendo. Y ese día murió mi hijo. Ese día, entonces quedé convencidísima que lo sana de un cuerpo enfermo para darle una salud, pues, eterna. Y ahí es donde encuentras lo que el padre les decía. Ya, allí después de vivir esa experiencia, cuando salgo con la necesidad de que yo quiero ir a los hospitales a hacer oración con los familiares de los enfermitos, porque hay mucha necesidad, busqué por acá, busqué por allá, no lo logré. Mi nuera que quedó viuda porque mi hijo estaba casado, dejó a su esposa con un niño y embarazada de 2 meses. Entonces me dice que había una señora que estaba en el hospital López Mateos con su mamá muy grave, 2 niños, venía de Tijuana sin dinero y sin familia. Y ahí me nace la necesidad de darle de comer también a las personas que de fuera y que están en los hospitales. Y vuelvo a buscar apoyo del plan parroquia. Y me dicen, pero ¿cómo lo vas a hacer tú sola, Fide? No, pues no lo voy a hacer sola. Tampoco hubo apoyo, tampoco respuesta, hasta cuando ya decido, porque ya había invitación desde antes de ingresar a una casita de oración, y ya cuando ya decido ingresar a la casita de oración de Nané, ahí es cuando se comienza a dar todo, porque me tocaba dar un tema, estaba yo como directora en escuela pastoral, sobre las obras de misericordia. Cuando yo llego estuve en la cárcel y me visitaste, dije, no, señor, esa obra de misericordia nunca la voy a poder lograr hacer. Pues eso fue en 3 semanas, el viernes teníamos la casita de oración y nos dice nuestra coordinadora de casita de oración, animadora, le dice, este miércoles que viene es miércoles de ceniza, ¿quién quiere ir al tutelar de menores para imponer ceniza a los muchachos? Yo me levanté como resorte, dije yo. Ahí fue nuestro inicio, fue cuando comencé a vivir, después los comedores, después el hospital, todo lo tenemos aquí en el ANE. Entonces fue cuando descubrí, dije, esta es la revelación que decía el sacerdote, información, formación y revelación. Encontré todo lo que en la formación había conocido, la revelación estaba aquí en este apostolado, hasta el día de hoy. Así es. Gloria a Dios, porque es un trabajo hermoso el que se hace en el ANE. Y bueno, aprovechamos pues para comentar pues nuestras obras de misericordia que tenemos en el apostolado, que es visita a los hospitales, que ahorita por el COVID pues se tiene un poquito detenido esto, pero bueno, si alguna vez si están en el hospital, van a probar los familiares el mejor atole de arroz y de avena que Fide prepara con tanto amor que de verdad no hay un lugar donde yo lo haya probado igual. Y sabes que es de corazón, Fide, porque hasta pedíamos doble vaso. Y es una bendición, Fide, es una bendición. Yo te agradezco pues a nombre de todos esos familiares, de todas esas personas
que les ha tocado estar ahí sentados y que han podido escuchar esa palabra como ahora la escuchamos, que han podido sentarse y escuchar esa palabra, a veces renuentes, a veces sin ganas, pero al final la reciben y me consta y lo he visto y lo he vivido con todo el amor del Señor que puede darnos en un momento así de necesidad. Es ese momento en donde estamos vulnerables y necesitados y en ese momento es cuando llega Fide con su atole, con sus rosarios y pues es una bendición que no nada más evangeliza a los que están ahí, sino a nosotros mismos que vamos de acompañantes con ella. Muchas veces nos ha tocado recibir esa palabra de aliento, de alivio y pues de sanación, porque eh, a veces no es ir con ganas al servicio, a veces traemos problemas y no por ser, y tú lo sabes, Fide, no por ser servidoras de Dios, pues nos libramos de problemas. A veces somos las que más necesitamos esas palabras y pues nos ha tocado recibirlas de tu parte, Fide. Te lo agradezco y bueno, pues a seguir en este camino que mucho nos falta. ¿Algo más que quieras agregar, Fide? Pues ya para, digamos, para no dejar lo que el Señor hace en nuestra vida. Al año que falleció mi hijo, todavía con el dolor, porque unos canarios que tengo aquí están y porque la otra persona indigente ahí pasa, ahí está, y porque mi hijo no está. El Señor me da una cita bíblica que fue como el sello que Él puso en mi corazón, que es en Sabiduría 4, del 7 al 15, donde habla que dice, ¿por qué desaparecen los buenos? Es una cita muy hermosa que pues el Señor me dio una respuesta. Y ahí llegó la paz en mi corazón de pues o sea, hay recuerdos desde luego, ¿no? Porque no puedes decir no se siente, pero pues sí, cuando se sella con la palabra de Dios, y hay paz en nuestro corazón. Amén. Amén. Y bueno, Así. vamos a compartir, dice, el bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso, pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. Palabra del Señor. Y Gloria a ti, desafortunadamente, Señor. pues el tiempo se nos terminó, pues felices escuchando este testimonio de amor de Dios, de amor a la familia y de servicio y pues de obras de misericordia y de todo lo que todo lo que el Señor te ha dado y has compartido con nosotros. Fide, te doy las gracias una vez más. Y bueno, les agradecemos a todos ustedes Gracias. su atención. Les pedimos que sigan sintonizando este canal de Facebook. 8 de la mañana, Laudes, 3 de la tarde, Coronilla de la Misericordia y 9 de la noche, el Rosario. Recuerden que pueden ver los programas anteriores en la página en el canal de YouTube Conversando. De nuevo, muchas gracias por su compañía, por su atención y por su confianza para estar aquí con nosotros. Recuerden que el ejemplo enseña, pero el testimonio arrastra. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en esta misma página. Un beso, Fide, un Muchas abrazo. gracias. Gracias, Sara. Espero Gracias verte y pronto. bendiciones para todos. Dios los Gracias. bendiga a todos. Gracias.